Curiosamente, absolutamente a ningún terraplanista le he visto realizar un mapa de placas tectónicas en una tierra plana. Bueno, pues yo se lo he hecho. Les he representado aquí el mapa de Gleason. Para aquellos que no sean gleasonistas, bueno, pues que faciliten un mapa y en base a ese mapa pues trataremos de ubicar las distintas placas tectónicas con los distintos límites de placas tectónicas. En este caso, yo he hecho en el mapa de Gleason, basándome en el mapa de Gleason, he hecho las distintas placas tectónicas con distintos colores. En verde represento aquellos límites de placa que presentan una extensión. En gris, aquellas zonas que presentan compresión, es decir, zona de colisión continental. En color rojo represento las dorsales. En color negro represento las fosas, o lo que serían las zonas de subducción. En amarillo represento las transformantes, sin diferenciar si son destrales o senestrales. Y en un color azul, aquellos límites de placa que son ligeramente inciertos. Creo que en este de aquí fallé, creo que este azul que tengo aquí, creo que es compresivo, creo recordar. Bueno, dudo entre si es compresivo o es un límite incierto. Bueno, en fin. Es indiferente para lo que quiero mostrar. Fijaros cómo en este mapa de Gleason están representadas cada una de las placas tectónicas que hay. Esta de aquí, esta zona amarilla de aquí, sería la falla de Azores-Gibraltar, que va desde la dorsal atlántica hasta el estrecho de Gibraltar, que va por esta zona de subducción, que es la que va por debajo del mar Mediterráneo. Encuentra esta zona de sutura de aquí, esta zona de colisión continental, que es toda la zona de Turquía, toda la zona de Irán, etcétera. Una pequeña zona de subducción por aquí y toda esta zona de colisión, que es todos los Himalayas. Hasta esta zona de aquí, que ya es una zona de subducción, que es todo lo que hay en la zona de Indonesia, etcétera, y todo esto de aquí, que es la zona de Filipinas. Bueno, pues todo esto de aquí, que es una zona de subducción, y luego va una zona de colisión, y aquí una zona transformante. De extensión, mejor dicho, que es toda la zona que hay en la parte superior lo diré, de Rusia. Bueno, pues todo esto de aquí es la placa eurasiática. Aquí tenemos desde esta zona transformante, la dorsal atlántica, todo por aquí. Esta pequeña zona de cizalla de aquí, que es la que mencionábamos de Japón, que dio lugar al terremoto de Kobe, toda esta zona de subducción y todos estos límites de aquí, que son bastante complejos, dan lugar a lo que es la placa norteamericana, que es todo esto de aquí. Esta plaquita pequeña de aquí es la placa de Juan de Fuca, que tiene una zona de subducción por aquí, una dorsal, una pequeña transformante, una dorsal y otra pequeña transformante, que esta transformante de aquí es una transformante que va en sentido este-oeste, más o menos, va ligeramente suroeste-noreste, más o menos, pero con muy poca desviación. Es la mencionada falla de Mendocino, que enlaza con esta zona amarilla de aquí, que es la falla de San Andrés. Y luego toda esta zona de subducción. Todo esto de aquí, como digo, es la placa norteamericana. Esto de aquí sería la placa del Caribe. Esto de aquí sería la placa sudamericana, la placa de Cocos, la placa de Nazca, la placa de Scotia, por aquí la placa africana, esta zona de aquí que sería la placa somalí, esta pequeña placa que me queda aquí, que es la placa arábiga, esta de aquí que es la placa índica, esta la placa australiana y ahora la que más problemas genera para el terraplanismo, que sería esto todo de aquí, que sería la placa antártica, que como ellos representan la Antártida dando vuelta al planeta, pues la placa antártica necesariamente también tiene que dar vuelta
al planeta. Sería el muro antártico que tanto mencionan ellos. Este muro antártico falla estrepitosamente desde un punto de vista tectónico. Bueno, no solo el muro antártico, toda la dinámica de la corteza da lugar a fallos en lo que es el modelo terraplanista, en este caso el modelo de Gleason. Observamos, por ejemplo, cómo entre esta zona de aquí se tiene que producir subducción, es decir, esta parte de aquí creo que se está metiendo, sí, esta parte de aquí, que es la placa pacífica, se está metiendo por debajo de esta placa australiana. Estos movimientos de la placa australiana, este movimiento de la placa pacífica por debajo de la placa australiana se tendría que corresponder luego también con el movimiento de la placa australiana, de la placa pacífica, perdón, metiéndose por debajo de la placa, en este caso, de la placa norteamericana, o teniendo dispersión con respecto a la placa de Cocos o a la placa de Nazca. Si nos fijásemos en los movimientos de la placa, en este caso serían unos movimientos curvados, es decir, el desplazamiento de la placa pacífica en este caso sería un desplazamiento curvo. Esto en menor medida puede representar alguna serie de problemas, ya que si uno trata de ajustar luego todos los movimientos de las distintas placas, no cuadrarían bastante bien. Lo que no cuadra absolutamente para nada es fijarnos en el límite de la placa antártica, que a día de hoy es algo que absolutamente ningún terraplanista ha podido responderme. Fijaros cómo el límite de la placa antártica, que en este caso es el que rodea toda la Tierra, es una dorsal principalmente, salvo esta zona de aquí, que es una zona de transformante, entre la placa antártica y la placa de Escotia, entre esta pequeñita zona de aquí, que, bueno, ya no sería entre la placa antártica, esta zona de aquí, que es una zona de subducción, pero principalmente en esta zona de aquí, que es una zona transformante, y en esta otra zona de aquí, que es entre la placa antártica y la africana, que es también una zona transformante, el resto es una dorsal. ¿Y os acordáis cómo era en una dorsal los movimientos de la placa tectónica? Pues aquí os lo voy a representar, aquí os lo voy a mostrar. Fijaros que en una dorsal eran movimientos opuestos de apertura y formación de suelo oceánico. Es decir, esta parte se desplaza hacia aquí y esta otra parte se desplaza hacia aquí. Mejor dicho, esta parte se desplaza hacia la derecha y esta parte de aquí se está desplazando hacia la izquierda. Y eso lo observamos viendo el magnetismo de la corteza oceánica que hay aquí, ya que esta corteza presenta susceptibilidad de magnetizarse y va dando lugar a bandas de inversiones magnéticas precisamente por el desplazamiento que va teniendo, y estas bandas son opuestas a ambos lados de la dorsal. Es decir, en este mapa de Gleason y a lo largo de todo lo que es el anillo antártico se tendría que producir un desplazamiento de todo el anillo hacia afuera y un desplazamiento del interior del anillo hacia adentro. Es decir, el anillo antártico tendría que estar creciendo, 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 creciendo. Si tú vas alargando el anillo antártico, debido a esta expansión de los fondos oceánicos, se te tendrían que generar unos esfuerzos de tensión en el propio anillo que nos vienen marcados en el mapa de Gleason por estas líneas de aquí. No tienen nada que ver, es mera casualidad, pero más o menos tendrían que generarse unas fracturas de este estilo, que tendrían que ser límites de placa, es decir, me tendrían que dividir la placa antártica en varias placas o microplacas que tuviesen esta geometría de aquí. O para ser más precisos, tendrían que tener esta geometría de aquí, que es la geometría que se observa en el Valle del Rift. Es decir, yo tendría que tener límites extensionales dentro de lo que es dentro de lo que es la Antártida. Y la Antártida estar difuminada de vulcanismo.
No se ve. Eso no se ve. Sísmicamente no se detecta actividad sísmica en esta zona de aquí. La transmisión de ondas sísmicas de superficie, aquellas que nos dan información de la corteza, que nos permiten, serían más o menos estas primeras, serían estas primeras ondas de aquí, las que vendrían por aquí más o menos, las que vendrían por aquí, todas estas, al tener muy poca profundidad, al llegar a muy poca profundidad, nos dan información de lo que es la corteza. Bueno, pues en este mapa de aquí, terremotos ocurridos, por ejemplo, en esta zona de aquí, voy a buscar las Islas Sandwich, estas de aquí, que es una zona sísmicamente muy activa. También está otra zona de aquí, que está cerca del... toda esta zona de subducción de por aquí, esta zona de aquí, que también es sísmicamente bastante activa, pero sobre todo esta zona de aquí de las Islas Sandwich, esta zona de subducción de aquí de la placa de Escocia, que fijaros que está muy cerca del muro antártico, todas estas ondas todas estas ondas que no me ganan mucha profundidad, me deberían dar información de todo lo que es la placa antártica, y me deberían dar información de todas estas fracturas radiales que se tendrían que producir si este modelo fuese exacto, si tuviésemos un muro antártico que rodea la Tierra. Y eso no se detecta. Eso, lamentablemente, desafortunadamente, lamentablemente y desafortunadamente para el terraplanismo, no se detecta, invalidando por completo, pero por completo, un modelo de Tierra plana. Lo más curioso es que si uno ubica las placas tectónicas dentro de un modelo esférico, como es este de aquí, los desplazamientos que están aquí marcados con flechas, de los movimientos relativos de cada una de las placas, sí que se corresponden con lo que se observa en la realidad. Y no solo se observan los límites de placas, sino todas las estructuras geológicas asociadas al movimiento de estas placas. Desde grandes fallas, como todo el sistema de fallas asociados a la falla de San Andrés, a todo el sistema de fallas que da lugar al Golfo de California, desde todo el tipo de vulcanismo asociado o desplazamientos asociados a la zona del sur de Europa, todo eso concuerda y es bastante aceptable, no es que sea bastante aceptable, es que es 100% aceptable en un modelo de tierra esférica. Es decir, la tectónica invalida por completo la tierra plana. Y no solo la tectónica, la división de las placas, como habíamos dicho, también la transmisión de ondas sísmicas con las zonas de sombra. Es decir, las zonas de sombra sísmica nos indican una tierra esférica. Y, irremediablemente, las placas tectónicas, la geometría de las placas tectónicas, los tipos de límites de placas tectónicas, nos invalidan también una tierra plana. Y nos validan por completo, como digo aquí, en esta imagen o en esta otra, que fijaros cómo aquí muestro la placa antártica y curiosamente sí que concuerda el movimiento de la placa antártica con lo que se observa en la realidad, no lo que ocurriría en un modelo terraplanista, pues todo esto invalida el modelo de tierra plana.